La historia de Job. Cuando la vida se vuelve imposiblemente difícil. Imagina que en un solo día pierdes todo: tu familia, tu salud, tu trabajo, tu dinero, todo lo que construiste durante años. Y encima, tus mejores amigos te dicen que es tu culpa, que Dios te está castigando, que algo horrible debiste haber hecho para merecer tanto dolor. Esa fue la vida de Job. Y su historia va a tocarte el corazón de una manera que no esperas. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar hoy podría cambiar la forma en que ves tus propias luchas. Había una vez un hombre llamado Job. Vivía en una tierra llamada Uz, un lugar árido y caluroso del antiguo Oriente. Job no era un rey, no era un profeta, era simplemente un hombre bueno, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, y Dios lo bendijo abundantemente. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. 10 hijos hermosos que llenaban su casa de risas y alegrías. Tenía 7,000 ovejas que pastaban en sus tierras, 3,000 camellos que transportaban sus mercancías, 500 yuntas de bueyes que araban sus campos, y 500 asnas. Era un hombre inmensamente rico, el más importante de todo el Oriente. Pero su mayor riqueza no estaba en sus posesiones, estaba en su corazón. La Biblia dice algo hermoso sobre Job. Dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto no significa que Job nunca cometía errores. Significa que su corazón estaba completamente dedicado a hacer lo correcto, que cada mañana se levantaba pensando en cómo agradar a Dios, que cada noche se acostaba con la conciencia tranquila. Job era tan cuidadoso con su fe que cada vez que sus hijos hacían una fiesta, él se levantaba temprano al día siguiente y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos. Por si acaso, pensaba Job, alguno de mis hijos pecó sin darse cuenta. Quiero que estén cubiertos ante Dios. Era un padre amoroso, un esposo dedicado, un jefe justo con sus empleados, un vecino generoso con los necesitados. Todo estaba bien en la vida de Job, hasta que un día algo cambió. En el cielo ocurría una conversación que Job desconocía por completo. Dios estaba hablando con los ángeles, y entre ellos estaba Satanás. Sí, el mismo adversario, el acusador, el enemigo de nuestras almas. Y Dios le preguntó algo interesante. ¿Te has fijado en mi siervo Job?, le dijo Dios. No hay nadie como él en toda la tierra, un hombre perfecto y recto que me teme y se aparta del mal. Era como si Dios estuviera orgulloso de Job, como un padre que habla con orgullo de su hijo. Pero Satanás respondió con sarcasmo y malicia. ¿Acaso Job te sirve de balde?, dijo con desprecio. Tú has puesto un cerco de protección alrededor de él. Lo has bendecido con riquezas y familia. Es fácil amarte cuando todo va bien, pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene. Verás cómo te maldice en tu propia cara. Satanás estaba acusando a Job. Estaba diciendo que Job solo amaba a Dios por interés, por conveniencia, porque recibía bendiciones a cambio. Y Dios, en su sabiduría infinita, permitió que Satanás probara esa teoría, pero con una condición. Todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Dios permitió la prueba, pero puso límites. Y así comenzó el peor día en la vida de Job. Era un día normal. Job estaba en su casa, probablemente ocupándose de sus negocios, cuando llegó corriendo un mensajero. Venía despeinado, con la ropa rasgada, respirando con dificultad. Los bueyes estaban arando y las asnas paciendo cerca de ellos. Jadeó el mensajero. Cuando vinieron los sabeos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para traerte las noticias. Job apenas podía procesar lo que estaba escuchando cuando llegó otro mensajero, igual de desesperado. «Fuego de Dios cayó del cielo», gritó, «y quemó las ovejas y a los pastores. Solo yo escapé para contártelo». Antes de que Job pudiera responder, llegó un tercer mensajero. «Los caldeos formaron 3 escuadrones», dijo con lágrimas en los ojos, «y se llevaron los camellos, mataron a todos los sirvientes. Solo yo sobreviví». Job estaba en shock. En cuestión de minutos había perdido todo su ganado, toda su riqueza, pero lo peor estaba por venir. Un cuarto mensajero llegó. Este venía llorando desconsoladamente, y lo que dijo rompió el corazón de Job en 1000 pedazos. «¿Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor?», dijo entre sollozos. Y vino un gran viento del desierto, y golpeó las 4 esquinas de la casa. La casa se derrumbó sobre ellos. Todos están muertos. Todos. Solo yo escapé para contártelo. Imagina ese momento.
En un solo día, Job perdió a sus 10 hijos. A todos, no le quedó ni uno solo. Perdió toda su riqueza, todo lo que había trabajado durante años, todo lo que tenía para darle seguridad a su familia. ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Cómo reaccionarías? La Biblia nos cuenta que Job se levantó, rasgó su manto en señal de dolor, se rapó la cabeza como era costumbre en el duelo y se postró en tierra. Y allí, en el suelo, con el corazón destrozado, dijo algo extraordinario: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». En medio de su dolor indescriptible, Job bendijo a Dios. No lo maldijo, no lo culpó, no renunció a su fe. Bendijo el nombre del Señor. Y la Biblia dice algo hermoso: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Satanás había perdido la primera ronda. Job había demostrado que su amor por Dios no dependía de las bendiciones, pero el adversario no se dio por vencido. Hubo otra conversación en el cielo, y de nuevo, Dios le preguntó a Satanás si había notado a Job. «Todavía retiene su integridad», dijo Dios, «aun cuando me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa». Pero Satanás respondió con más veneno. «Piel por piel», dijo. «Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu rostro». Esta vez, Dios permitió que Satanás tocara el cuerpo de Job, pero con una condición: guarda su vida. Y comenzó la segunda prueba, la más dolorosa de todas. Job despertó una mañana cubierto de llagas. De pies a cabeza, todo su cuerpo estaba cubierto de úlceras purulentas. Eran tan dolorosas que no podía dormir, tan horribles que la gente no quería acercarse a él, tan repugnantes que tuvo que irse a vivir fuera de la ciudad, al muladar, el basurero donde echaban las cenizas y la basura. Allí estaba Job, el hombre más rico y respetado del Oriente, ahora sentado en un montón de cenizas, rascando sus llagas con un pedazo de teja rota. Su dolor era insoportable. Su piel se había puesto negra, los gusanos se alimentaban de sus heridas, su aliento olía mal, sus huesos le dolían constantemente. No podía dormir de noche, y durante el día, el calor abrasador del sol hacía que sus llagas ardieran aún más. Había perdido a sus hijos, su riqueza y ahora su salud. Pero aún le quedaba su esposa. Y ella, viendo todo ese sufrimiento, se acercó a él con amargura en su corazón y le dijo algo terrible: «¿Todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Incluso su propia esposa lo estaba presionando para que renunciara a su fe. Pero Job, con voz débil pero firme, le respondió: «Como habla cualquier mujer insensata, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?». Job se negó a maldecir a Dios, incluso cuando todo parecía indicar que Dios lo había abandonado. Y la Biblia dice otra vez: «En todo esto no pecó Job con sus labios». Pero su sufrimiento apenas estaba comenzando, porque lo peor no era el dolor físico, era el dolor emocional que estaba por venir. 3 amigos de Job escucharon sobre sus tragedias y vinieron a consolarlo. Sus nombres eran Elifaz, Bildad y Zofar. Habían sido amigos de Job durante años. Lo conocían bien, o al menos eso pensaban. Cuando lo vieron de lejos, casi no lo reconocieron. El hombre próspero y saludable que conocían ahora era un esqueleto cubierto de llagas, sentado en las cenizas. Lloraron en voz alta. Rasgaron sus vestidos, echaron polvo sobre sus cabezas y se sentaron con él en silencio durante 7 días y 7 noches, porque veían que su dolor era muy grande. Durante esos 7 días no dijeron ni una palabra, solo lo acompañaron, y eso fue hermoso. Pero cuando finalmente abrieron la boca, todo cambió. En lugar de consolar, empezaron a acusar. En lugar de abrazar, empezaron a juzgar. En lugar de llorar con él, empezaron a sermonearle. «Job», dijo Elifaz, «nadie sufre sin razón. Dios es justo. Si estás sufriendo tanto, es porque has pecado. Examina tu vida, confiesa tu pecado, arrepiéntete, y Dios te restaurará». Job estaba atónito. «Yo no he hecho nada malo», respondió. «He vivido rectamente. He ayudado a los pobres. He sido justo en mis negocios. No merezco esto». Pero Bildad insistió. «Tus hijos debieron haber pecado», dijo fríamente. «Por eso murieron. Dios no castiga a los inocentes. Si vuelves a Él con humildad, Él te devolverá todo».
Imagina el dolor de Job. No solo había perdido a sus hijos, ahora su amigo estaba diciendo que ellos merecían morir. Y Zofar fue aún más cruel. Job, tu boca está llena de palabras vacías, dijo con dureza. Obviamente has escondido maldad en tu corazón. Por eso Dios te está castigando. Deja de afirmar tu inocencia y admite tu culpa. Los tres amigos tenían la misma teología simplista. Si sufres, es porque pecaste. Si eres bendecido, es porque eres justo. La vida es una ecuación matemática simple, pero la vida de Job estaba demostrando que esa teología era falsa. A veces los justos sufren, y no porque hayan pecado, sino por razones que no entendemos. Job estaba destrozado, no solo por el dolor físico, no solo por la pérdida de sus hijos y su riqueza, sino por la soledad de no ser comprendido. Sus amigos lo habían abandonado emocionalmente, lo habían juzgado en lugar de consolarlo, y en su desesperación, Job comenzó a hacer preguntas difíciles, preguntas que muchos de nosotros también hacemos cuando la vida se pone imposiblemente difícil. ¿Por qué nací?, preguntó con angustia. ¿Por qué no morí al salir del vientre de mi madre? ¿Para qué la luz a los de amargo ánimo? La vida que yo temía me ha alcanzado. No tengo paz, no tengo tranquilidad, no tengo reposo, solo me viene turbación. Job estaba siendo brutalmente honesto con Dios. No estaba fingiendo estar bien, no estaba usando lenguaje religioso vacío, estaba gritando su dolor. Y sabes algo hermoso, Dios no lo castigó por eso. Dios no se ofendió porque Job expresara su dolor, porque Dios prefiere nuestra honestidad a nuestra hipocresía. Durante 35 capítulos, Job y sus amigos debatieron. Los amigos insistían en que Job había pecado. Job insistía en su inocencia. Nadie cedía. Nadie escuchaba realmente al otro. Y en medio de todo ese ruido, Job clamó algo profundo. «Oh, si yo supiera dónde hallar a Dios, si pudiera llegar hasta su morada, expondría mi causa delante de Él, llenaría mi boca de argumentos, conocería las palabras con que Él me respondería, entendería lo que me dijera». Job no estaba renunciando a Dios, estaba buscándolo desesperadamente, quería respuestas, quería entender, quería que Dios le explicara por qué estaba pasando por todo esto. Y entonces, después de todo el debate, después de todo el dolor, después de todas las acusaciones, Dios finalmente habló. De repente, un torbellino apareció, un viento poderoso que hacía temblar la tierra, y desde el torbellino Dios le habló a Job, pero no le dio las respuestas que Job esperaba. No le explicó por qué había sufrido, no le reveló la conversación que había tenido con Satanás en el cielo. En lugar de eso, Dios le hizo preguntas a Job, preguntas que revelaban la enorme diferencia entre la perspectiva humana y la perspectiva divina. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, preguntó Dios. Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dios estaba diciendo suavemente: Job, hay cosas que tú no puedes entender, misterios que están más allá de tu comprensión. Yo soy Dios y tú eres humano, y eso está bien. Pregunta tras pregunta, Dios le mostró a Job la grandeza de su creación, las maravillas del universo, la complejidad de la naturaleza, el cuidado con el que sostiene todas las cosas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Y Job, el hombre que había exigido respuestas, el hombre que había pedido un juicio con Dios, de repente se quedó sin palabras. Porque cuando estás frente a la presencia de Dios, todas tus preguntas pierden importancia, todas tus demandas se desvanecen, todo lo que queda es asombro, reverencia y una paz que no depende de entender. Job finalmente respondió con humildad. «He aquí que yo soy vil», dijo. «¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar». Y luego, después de que Dios terminó de hablar, Job dijo algo aún más profundo. «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Job no se estaba arrepintiendo de algún pecado secreto que hubiera cometido. Se estaba arrepintiendo de haber pensado que tenía derecho a juzgar a Dios, de haber creído que merecía una explicación, de haber olvidado quién era Dios y quién era Él.
porque Job se dio cuenta de algo transformador. Conocer a Dios no es lo mismo que conocer acerca de Dios. Durante toda su vida, Job había escuchado acerca de Dios, había oído historias, había aprendido doctrinas, había seguido reglas, pero ahora, en medio de su sufrimiento, había conocido a Dios personalmente, lo había visto, no con los ojos físicos, sino con los ojos del corazón, y eso cambió todo. Ya no necesitaba respuestas, porque tenía a Dios, y entonces ocurrió algo maravilloso. Dios se volvió hacia los 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, los hombres que habían venido a consolar, pero terminaron acusando. Y Dios les dijo algo sorprendente. Mi ira se encendió contra ustedes, les dijo, porque no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Espera, ¿Job había hablado correctamente de Dios? Pero Job había cuestionado, había gritado, había expresado su dolor y su frustración. Sí, y eso era más honesto que las respuestas religiosas vacías de sus amigos, porque Job había sido real, y Dios prefiere nuestra realidad a nuestra religiosidad. Dios les ordenó a los 3 amigos que llevaran sacrificios y que Job orara por ellos, porque solo a través de la intercesión de Job serían perdonados. ¡Qué momento tan poderoso! Los hombres que habían juzgado a Job ahora necesitaban que Job orara por ellos. Y Job, el hombre que había sido tan herido por sus amigos, oró por ellos. No guardó rencor, no se vengó, los perdonó y oró por su restauración. Y fue en ese preciso momento, cuando Job estaba orando por sus amigos, que Dios cambió su cautiverio. La Biblia dice que Dios aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Le devolvió 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, el doble de lo que tenía antes. Le dio 7 hijos y 3 hijas más, 10 hijos hermosos que llenaron su vida de alegría nuevamente. Y la Biblia menciona algo especial sobre sus hijas. Dice que no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y Job les dio herencia junto con sus hermanos, algo inusual en esa cultura, mostrando cuánto las valoraba. Sus hermanos, sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido vinieron a comer con él. Y cada uno le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Fue restaurado en su comunidad, recuperó su honor, su reputación fue reivindicada. Y Job vivió 140 años más. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió anciano y lleno de días. Pero aquí está lo más hermoso de la historia. Job recuperó sus riquezas, tuvo más hijos, vivió muchos años más. Pero lo que realmente cambió no fue su situación externa, fue su corazón interno. Job ahora conocía a Dios de una manera que nunca hubiera conocido sin el sufrimiento. Había aprendido a confiar cuando no entendía. Había aprendido que la presencia de Dios es más valiosa que sus bendiciones. Había aprendido que Dios es bueno incluso cuando la vida no lo es. Y esas lecciones no las habría aprendido en los días de prosperidad. Solo las aprendió en los días de prueba. Tal vez hoy estás pasando por tu propio valle de Job. Tal vez has perdido algo precioso. Tal vez tu salud está fallando. Tal vez tus amigos no te entienden. Tal vez sientes que Dios está en silencio. Quiero que sepas algo. Tu dolor es real. Tu sufrimiento es válido. Y está bien hacer preguntas. Está bien decirle a Dios exactamente cómo te sientes. Pero también quiero que sepas esto. Así como Job no podía ver lo que estaba pasando en el cielo, tú tampoco puedes ver el panorama completo. Hay cosas que Dios está haciendo en ti y a través de ti que no puedes entender ahora. Pero algún día lo verás. Y mientras tanto, aférrate a esto. Dios no te ha olvidado, no te ha abandonado. Y aunque no entiendas por qué estás pasando por esto, Dios está contigo en medio de todo. La historia de Job no es solo una historia antigua. Es un espejo de nuestras propias luchas. Es una ventana a la forma en que Dios trabaja en medio del dolor. Y es una promesa de que Dios puede restaurar lo que se perdió. Tal vez no de la forma que esperas. Tal vez no en el tiempo que quieres. Pero Dios es fiel. Y Él nunca desperdicia nuestro dolor. Lo usa para moldearnos, para profundizarnos, para acercarnos más a Él. Job no habría elegido ese camino. Pero al final Él mismo reconoció que valió la pena. Porque conoció a Dios de una manera que transformó todo, y tú también lo conocerás así. Si te aferras a Él, si confías cuando no entiendes, si sigues creyendo incluso cuando todo parece estar en contra. Porque al final, lo que más importa no es lo que pierdes, es a quien conoces en medio de la pérdida. Y ese Dios que estuvo con Job en el muladar,
es el mismo Dios que está contigo hoy, en tu dolor, en tu confusión, en tu lucha. Él no te ha soltado y no lo hará. Si esta historia tocó tu corazón hoy, me encantaría que hicieras algo. Primero, dale like a este video. No porque yo lo necesite, sino porque ese simple gesto ayuda a que esta historia llegue a más personas que están pasando por su propio valle de Job. Alguien más necesita escuchar esto hoy, y tu like puede hacer que lo encuentren. Segundo, suscríbete a este canal, porque aquí no solo contamos historias bonitas, contamos historias reales de fe, de lucha, de esperanza, historias que te recuerdan que no estás solo en tu camino. Cada semana compartimos contenido que fortalece tu espíritu y renueva tu esperanza. Y me encantaría que fueras parte de esta comunidad. Y tercero, déjame un mensaje en los comentarios. Quiero saber de ti. ¿Qué parte de la historia de Job resonó más contigo? ¿Estás pasando por tu propia prueba ahora mismo? ¿Hay alguna lección que te lleves de esta historia? O simplemente escribe Amén si crees que Dios puede restaurar lo que se ha perdido, porque tu testimonio puede ser el aliento que otra persona necesita hoy. Y si hay alguien específico en tu vida que está pasando por un momento difícil, comparte este video con esa persona, que sepa que no está sola, que su historia no ha terminado y que Dios todavía está escribiendo el final. Recuerda, así como Job no sabía que su historia se convertiría en inspiración para millones de personas durante miles de años, tú tampoco sabes el propósito eterno de lo que estás viviendo ahora. Pero Dios sí lo sabe, y Él está contigo, cada paso del camino. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Hasta pronto, amigo. Y recuerda, tu historia no ha terminado todavía.